¿Qué creen que estoy haciendo? Revisando mis redes sociales, mi Instagram. Pareciera impropio hacerlo aquí en la plataforma, ¿cierto? Pero los perspicaces percibirán que hay cierta intencionalidad. A propósito de las redes sociales, ¿cuánto pagan por tener una cuenta en Instagram? ¿Cuánto pagan por WhatsApp? ¿Gmail? 0. No pagan nada. Bueno, cuando usted contrata un plan de internet, ¿qué le dicen? Redes sociales gratis. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿cómo funcionan estos servicios? ¿Quién paga? ¿A quién le pertenecen? Para poder ofrecer un servicio así se requiere infraestructura, computadores que funcionen día y noche. Y para ello necesitan luz eléctrica, y no poca. Necesitan refrigeración, necesitan conexión a internet, necesitan una sala segura, necesitan personal, algunos 24/7. ¿Quién paga eso? No es Moya. Hay empresas que pagan aquello y no poca plata. ¿Cómo se financian entonces? Bueno, le pertenecen a grandes empresas. ¿Han escuchado de Meta? Cuando parte WhatsApp dice Powered by Meta. Cuando parte Instagram también dice Powered by Meta. ¿Qué es Meta? No es nada más que la empresa matriz de Facebook. Facebook, que tiene también Instagram, WhatsApp, Messenger Live, Threads y otros productos y servicios incluidos. Está el Facebook Portal, entre otros. Lo mismo con Google. ¿Quién paga Google cuando ustedes buscan algo en Google? ¿Quién paga por ese servicio? Ustedes no. Pero alguien tiene que pagarlo. Y Google es dueño de Gmail, Google Chrome, desarrollan Android. Si nosotros no pagamos, entonces, ¿qué somos en este negocio? Somos el producto. Somos nosotros los que somos vendidos. ¿A quién? A otras empresas que pagan por ello. ¿Y por qué pagarían por ello? ¿Cuál es el interés entonces de estas grandes empresas? Bueno, uno de ellos que es evidente es el avisaje, la propaganda. Y díganme que no. ¿Les ha pasado que alguna vez dice, necesito cambiar la lavadora? Voy a buscar lavadoras en internet. Y después cuando entro a Instagram me aparecen avisos de lavadoras. Cuando entro a YouTube, pero no voy a decir la marca, pero lavadora tanto, hace esto otro. Bueno, esta información se vende a empresas para poder ofrecerles a ustedes el producto que ustedes necesitan o a veces que tampoco necesitan. Y se paga mucho por ello. Incluso algunos tienen la percepción de que el teléfono escucha nuestras conversaciones para ofrecernos productos. Pero la verdad que no he visto nunca evidencia de aquello. ¿Y WhatsApp? ¿Tiene propaganda WhatsApp? No. No tiene propaganda WhatsApp. Bueno, ¿cómo se financia? Pero WhatsApp es de Facebook. Por lo tanto, si tienen información del contacto, por lo menos asociar mi número telefónico con la persona, pueden cruzar esa información con la información que tengo en Facebook. En Facebook, ¿cómo se recupera la clave cuando ya la pierdo? A través de mi número telefónico. Por lo tanto, pueden perfilar muy bien a ustedes, tanto con la información que yo uso en WhatsApp, como la que tengo en otras redes sociales, ¿o no? Esta información de perfilamiento, de conocer un poco sus gustos y costumbres, es lo que se vende y que es valioso. Mientras más puedo identificar los gustos y preferencias de una persona,
más valiosa es su información, es esa información. ¿Por qué? Porque aumenta significativamente las probabilidades de la materialización de una compra. Déjenme ilustrarles. Hace como 20 años atrás era muy frecuente el correo no solicitado, el spam, ¿cierto? Recibía mucho correo porque era muy barato. Yo podía mandar 1 millón de correos electrónicos y que me respondiera el 10%. Esos son 100.000. Ahora, si de esos 100.000 solamente el 10% de esos 100.000 tiene interés, son 1.000. Y si de solo esos 10%, otro 10% materializa una compra, son 100. O sea, es negocio redondo porque yo invertí muy poquito y sin embargo concreté 100 ventas. Entonces imagínense que en vez de mandar 1 millón, yo mando 1 millón, pero de ese 0,01% que sí tiene interés en comprar mi producto, negocio redondo. Bueno, las redes sociales como Instagram, Facebook, tienen funcionalidades también que permiten valorar o evaluar una publicación, ¿o no? Dedito arriba, dedito abajo, corazoncitos, emoticones, cara contenta, cara triste, lágrima, que pueden ser instrumentos muy útiles para el perfilamiento. Ah, le gusta este tipo de publicaciones. Ah, no le gusta este tipo de publicaciones. Esta publicación lo hace sentir con rabia. Esta publicación le hace sentir triste, etc. ¿Qué podrían ser muy útiles? Por ejemplo, ¿en qué contexto podría ser muy útiles poder evaluar una publicación o un servicio? ¿Quién usa este tipo de valoraciones? ¿Qué servicio usa la valoración dedito arriba, dedito abajo, o estrellitas, 5 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas? Uber. Usted valora al conductor y también valora al pasajero. YouTube valora un video, ¿te gustó o no te gustó? Etcétera. En los diarios generalmente hay posibilidad de comentar y valorar una publicación, dedito arriba, dedito abajo, etc. Por lo tanto, aún más yo puedo conocer las preferencias, gustos y percepciones de la gente. Mejoro más aquel perfilamiento. Bueno, está también el caso del buscador más grande que tenemos, Google, ¿cierto? Posee algoritmos que permiten incluso ajustar el orden en que aparecen los resultados según el gusto de ustedes, según el perfilamiento de ustedes. ¿Y cómo lo hace? Quien quiera que ha usado el navegador Google Chrome, ¿se ha fijado que hay un botoncito que dice iniciar sesión? ¿Por qué habría que iniciar sesión para navegar? Porque iniciando sesión tiene todos los gustos y preferencias que yo tengo. Por lo tanto, en los resultados de búsqueda los puedo ordenar según las preferencias de esta persona. Bueno, podría ser muy práctico, porque lo que yo busco en mi celular es lo mismo que yo busco en mi computador. Pero también podría tener ciertos aspectos adversos. Piensen que el sistema operativo Android, que ocupa el 80% de los dispositivos móviles, es de Google. Bueno, a simple vista pareciera que esto son funcionalidades muy prácticas y útiles, pero genera un fenómeno, el fenómeno de la polarización. Seguramente se han fijado que en redes sociales más populares se sugiere a ciertos contactos, ¿cierto? Se sugiere, tal persona se sugiere como un nuevo amigo para incorporar los contactos. Y por supuesto guardan relación con el perfilamiento que se ha hecho previamente. Más aún, si los resultados de Google tienden a mostrar a aquellos que mejor se ajustan a sus gustos o perfil,
implícitamente pudieran estar reforzando una idea o un grupo de creencias que uno tiene. Pero ¿qué es la polarización? ¿Qué es la polarización? Socialmente se refiere a la separación o división de dos grupos extremos opuestos, creando falta de puntos intermedios o posiciones de consenso. Esto puede llevar incluso a la radicalización de posturas, la pérdida de confianza en las instituciones y la dificultad para alcanzar acuerdos o soluciones conjuntas. ¿Por qué la pérdida de confianza en las instituciones? Porque yo también podría utilizar estos medios para funar, saltándome estas instituciones, ¿cierto? Tenemos varios tipos de polarización. La polarización religiosa, por ejemplo, entre católicos y protestantes en Irlanda. Polarización política, extrema derecha, extrema izquierda. Polarización social, el Ku Klux Klan, por ejemplo, contra los afroamericanos, claro que eran contra los comunistas, contra los judíos, homofóbicos. En realidad aquí hay varias polarizaciones, religiosa, social, de todo tipo. Posiciones extremas, radicalizadas. Bueno, hace 6 años nosotros vivimos una polarización política notoria en nuestro país en ocasión del estallido social. Y también aparecieron las funas por redes sociales de grupos radicales hacia figuras de los extremos opuestos, ¿cierto? Algunas veces agresivas y crueles, otras menos, como plagar un perfil en Instagram de un reconocido cantante. Ustedes se recordarán a Adam Levine, de plagarlos con recetas, ¿o no? Se ríen algunos. Pero esas son las más suaves, porque hay otras que son crueles, hasta barbáricas. Bueno, es claro entonces que las redes sociales juegan un papel fundamental en estos procesos porque amplifican sus efectos, porque somos influenciables por ellas. ¿Se notaron cuando yo representé que estaba mirando redes sociales? ¿Ustedes se han fijado a alguien que mira su celular y de repente sonríe? Pues, nos influenciamos por ella, y díganme que no. Díganme que no. Las empresas de retail lo saben muy bien. ¿O acaso alguien no se ha tentado a comprar algo durante el Cyber Monday? ¿O el Black Friday? Incluso cosas que ni siquiera necesitamos, pero las compramos porque están baratas. Y somos influenciados por redes sociales. Previamente se nos insta a aquello. Es claro que somos influenciables por ella. Incluso hay gente que ha profesionalizado esta actividad. ¿Cómo se llaman estas personas? Influencers. Sí, porque influyen en la opinión, creencia y mentalidad de las personas. Algunos cuentan con millones de seguidores. Imagínense el poder que tienen. Y pueden generar una percepción o una creencia a su propio arbitrio. Tenemos incluso representantes locales aquí en la región que tienen casi 1 millón de seguidores. Por ejemplo, a ver, ¿quién es? Otaquín. Pero ¿se imaginan al reverendo Jim Jones o David Koresh si hubiera contado con redes sociales? Recuerden que ambos fueron líderes de sectas que terminaron en suicidios masivos. Bueno, lo complejo de este asunto es que pueden ser manipulados para intervenir en la percepción y las creencias de grandes cantidades de personas. Si no, ustedes recordarán el caso de Cambridge Analytica. ¿Qué sucedió con Cambridge Analytica?
Fue la empresa que ayudó a influenciar a millones de usuarios de Facebook en las elecciones, las primeras elecciones presidenciales del actual presidente de Estados Unidos. Y ahora, con la aparición de la inteligencia artificial asequible a las masas, nos enfrentamos a escenarios sin precedentes. Con esta democratización de la inteligencia artificial generativa, nos maravillamos con lo que se puede conseguir haciendo las preguntas adecuadas. Podemos generar resúmenes de documentos, minutas de reuniones, composiciones, hasta escribir poemas. ¿Han intentado pedirle que escriba un poema? Se pueden sorprender. Puede generar incluso imágenes solamente con describir la escena. ¿Lo han intentado? Pero del mismo modo aparecen serios riesgos por el mal uso de ellas. Así como podríamos escribir artículos, composiciones, reseñas, podemos solicitar que lo hagan para denostar o fomentar el odio contra un grupo de personas o una persona. Es por ello que ahora están apareciendo regulaciones para el buen uso o el uso adecuado de estas herramientas, muy útiles por lo demás. De hecho, algunas están implementadas ya en ChatGPT. Si usted intenta en ChatGPT que escriba un artículo o una composición para denostar a alguien, ChatGPT le va a decir: no lo puedo hacer, no es conveniente que lo haga, y sugiere otras formas. Sin embargo, ya hay antecedentes de gente que logra evadir estas restricciones en forma muy ingeniosa para obtener los mismos resultados. Sin ir más lejos, en el marco del nuevo proceso electoral en Chile, el debate público se ha visto nuevamente tensionado por denuncias sobre el uso de cuentas automatizadas o bots para intervenir conversaciones que se desarrollan en redes sociales. Seguramente lo han escuchado en estas últimas semanas. Estos bots funcionan con la inteligencia artificial también en conjunto con las redes sociales. Y este fenómeno se ha estudiado, incluso se publicó en la revista Nature Human Behavior por el académico de la Universidad de Concepción, del doctor Carlos Navarrete, y él sostiene que, a diferencia de la persuasión directa, su efecto se vincula con el alcance, la velocidad y la emocionalidad que imprimen al debate público. En este contexto no es necesario cambiar las ideas del electorado, basta influir en cómo y con qué intensidad esas ideas se manifiestan en el espacio digital. En otras palabras, en su polarización. ¿Se dan cuenta, digamos, lo complejo? Porque significa que ya no necesito personas, basta con máquinas, algoritmos, y yo puedo amplificar y reforzar una idea. Bueno, y a propósito de las elecciones presidenciales que ocurrirán a fin de año, también se celebra otro evento de connotación más relevante para nosotros. Y aquí voy a cambiar un poco de tema. Durante la semana, mientras almorzaba con unos colegas, uno de ellos me dijo: pensar que faltan 49 días para el 18. Y después del 18 viene la Navidad. Típico chileno. Típico chileno. Por lo visto, varios han escuchado esa frase, ¿no? La Navidad o el nacimiento de Jesús. El evento más relevante en la historia del mundo occidental. Hasta la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Sin embargo, este evento parece haber perdido su relevancia en el mundo, ¿o no? No solamente por el efecto comercial,
sino también por la pérdida del verdadero espíritu de la Navidad. Particularmente en el Reino Unido o en Estados Unidos se celebra masivamente la Navidad. Ustedes habrán visto con grandes despliegues de luces en los edificios de la ciudad, los centros comerciales, pero se llenan con adornos alusivos, curiosamente con el color rojo y blanco, los colores de la Coca-Cola, por si no lo sabían. Todos con motivos navideños, pero curiosamente muy pocos con alusiones al nacimiento de Jesús. Esta Navidad vayan al mall y díganme cuántos pesebres ven y cuántos viejitos pascueros ven o árboles de Pascua ven. La mayoría son árboles de Pascua, Santa Claus, duendes, pero prácticamente no se observan pesebres. Es posible que se deba una renuencia marcada de la sociedad por lo religioso. Esto lo hemos visto, una tendencia en las últimas décadas, particularmente aquí en Chile, en Latinoamérica. Particularmente escuché en las calles en Europa que cuestionaban a la divinidad por las atrocidades sufridas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este contexto quisiera llamar la atención de un aspecto relevante para nosotros como cristianos. En particular para nosotros, los adventistas del séptimo día. Y a propósito, por supuesto, de la influencia y el poder de las redes sociales en estos procesos electorales. Hemos escuchado reiteradamente que a Jesús, en el contexto de la Navidad, se le llama el príncipe de paz. El príncipe de paz. Y de hecho fue popularizada por George Frederick Handel en el famoso oratorio El Mesías, que fue compuesto en el siglo XVIII, incluye un coro basado en el texto de Isaías 9:6, y que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. También incluye un aria para tenor, basado en el texto de Lucas 3:5, donde se refiere a la obra de Juan el Bautista, también muy conocido, y se han hecho otras obras musicales también. El texto dice: todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. El comentario bíblico adventista nos aclara que se refiere a los preparativos de un monarca, cuando venía un monarca terrenal, porque se reparaban caminos de forma de que no tuviera dificultad en llegar a aquel monarca. Pero en sentido espiritual era la obra para exhortar a los hombres a que preparasen sus corazones y sus vidas para la venida de Jesús. Surge entonces la pregunta: ¿qué tipo de preparación es requerido para nuestros corazones y nuestras vidas? Volviendo a la expresión príncipe de paz y la celebración de la Navidad, cabe recordar que el rol que cumpliría Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cuál era su rol? El rol de Jesús, ¿por qué vino acá al mundo? A salvar al mundo de la culpa del pecado. Y la gran noticia o la buena nueva o el evangelio es ese es el evangelio eterno, esa es la buena noticia, que Cristo iba a pagar el precio del pecado muriendo en la cruz.
La consecuencia, entonces, la gran consecuencia de la anterior es que somos, nótense, reconciliados con el Padre. Fíjense, en el texto de Romanos, capítulo 5, verso 9 al 11, voy a usar la versión Reina de Valera, ustedes lo pueden buscar, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Porque siendo, miren la expresión, verso 10, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por lo tanto, por la muerte del Hijo nos reconciliamos con el Padre. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por lo tanto, gracias al sacrificio de Cristo, somos reconciliados con el Padre. De ahí tiene sentido la expresión que se le atribuye a Jesucristo, príncipe de paz. Por lo visto, nosotros éramos enemigos del Padre, producto del pecado, y ahora, gracias a la obra del príncipe de paz, logramos reconciliación con Él. Ahora, el concepto de reconciliación se remonta al Génesis. Ustedes se recordarán que desde el pecado original se produce este distanciamiento entre Dios y su criatura. Y como ilustra el apóstol Pablo, se constituyen en enemigos. También esto se ilustra en los textos de Levíticos, capítulo 10, versículo 17, cuando dice: porque no comisteis la expiación en lugar santo, pues es muy santa, y la dio Él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean, de nuevo, reconciliados con Jehová. Esto se explica porque el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios y el corazón humano está en guerra con los principios de Dios. De ahí la expresión, la ira de Dios. Sin embargo, Dios dio a su Hijo, a su único Hijo, para que el hombre de tendencias pecaminosas y rebeldes pudiese ser reconciliado, una iniciativa del Padre. Por lo tanto, si el gran regalo de Dios para la humanidad fue su Hijo, o Dios hecho carne, el príncipe de paz, por el cual nosotros somos reconciliados con el Padre, aquí viene la gran pregunta: ¿no nos correspondería un rol para retribuir aquel sublime sacrificio? En efecto, el apóstol Pablo, en su segundo libro de Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19, dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, nótense, nos encargó la palabra de reconciliación. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta anterior? Hay un ministerio, hay un encargo, la palabra de reconciliación, que es llevar esa reconciliación al resto que no está reconciliado con el Padre. Si nos encargó entonces la palabra de reconciliación y Jesús es el príncipe de paz, nos constituimos en embajadores.
o mensajeros. Y esto lo afirma el texto del segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 20, que es el que leímos al comienzo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¡Caramba! ¿Se imaginan un embajador de Chile en otro país? ¿Qué es un embajador? ¿Mensajero? Pero es un representante de una nación ante otra. Le cae una gran responsabilidad, ¿o no? Bueno, claramente como embajadores nos corresponde proclamar la reconciliación con Dios, lo que es coherente con el llamado, por ejemplo, que encontramos en Mateo 5:9, cuando Jesús mismo dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Más aún, si leemos Tito, capítulo 3, verso 2, dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué significa ser pendenciero? ¿Qué es pendenciero? Aficionado a los pleitos, propenso a riñas. Y acá ustedes entenderán ahora qué relación tuvo con la primera parte. A propósito de la contingencia nacional, en que observamos una clara división entre grupos de nuestra sociedad. ¿Cuál debiera ser nuestro rol como embajadores de Cristo y proclamadores de la reconciliación? Bueno, no quisiera intentar siquiera justificar o no la participación en el debate público, por favor. En particular, con motivo de este periodo de campaña electoral que está ya comenzando, ¿hubo algún otro incidente de similar índole donde se observa una clara polarización? Pero sí quisiera detenerme en la forma de participar en la discusión. Bueno, a la luz de lo expuesto anteriormente, no podría haber lugar a crear mayores divisiones entre la sociedad y menos entre nosotros mismos. ¿De acuerdo? Más aún, el apóstol Pablo en 1 Corintios, en verso 1:10, dice: ¿está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Trago saliva. Parece utópico. ¿Tenemos una misma mente o un mismo parecer entre nosotros? Tenemos ciertas individualidades, pero ¿acaso no hay también divisiones entre nosotros? Ahí me duele observar que en grupos de vecinos, incluso al cual yo pertenezco, se generan divisiones casi irreconciliables a través de redes sociales. Y peor cuando se entra en un debate político. Pero más dolor y preocupación me genera
cuando en las redes sociales, incluso entre nosotros mismos, se emiten comentarios político-partidistas y que llegan prácticamente a la antítesis del Evangelio. Expresiones tan viscerales como aplaudir la muerte de alguien, cualquiera sea el bando. No solamente violamos el mandamiento, sino que enlodamos la imagen de quien nos envió y somos inconsecuentes con el mensaje de reconciliación. Esto lo observamos hace 6 años atrás en el estallido social. Existe una razón clara por la cual no es conveniente emitir juicios que denosten a un grupo específico de la sociedad, por una razón muy simple, porque inmediatamente cerramos cualquier posibilidad de reconciliación con el Padre. Especialmente aquellos que se sientan identificados con el comentario. Estamos conminados a ser cautos en nuestras declaraciones, cualquiera sean los medios, en especial las redes sociales, porque nos exponen en ocasiones en forma viral a un público inimaginable, fomentando aún más la polarización. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Debemos callar? ¿Debemos abstraernos de lo que sucede? ¿Debemos respetar a nuestros gobernantes a cualquier precio? Pero yo sé que algunos están pensando, pero la hermana Elena G. de White recomendó no votar por ciertos candidatos. Pero también fue muy clara sobre la neutralidad política y la discreción al votar. Por ejemplo, ella escribió en relación a nuestra neutralidad: nuestro pueblo debe permanecer silencioso en asuntos que no tienen relación con el mensaje del tercer ángel. Mensajes selectos, tomo 2. Y también en relación a nuestra discreción, en una carta escrita en el año 1898, su cuarta carta dice: guardad en secreto el modo en que votáis. No sintáis que es vuestro deber instar a todos a hacer como hacéis vosotros. Por lo tanto, si usted tiene que ejercerlo, hágalo en secreto, en la privacidad de la cabina de votación. A mi manera de ver, más que preocuparnos en buscar la solución de los problemas terrenales, que nosotros ya sabemos que no tendrán solución global, está claro en las profecías, es nuestra oportunidad de proclamar el mensaje de reconciliación con el Padre a todos aquellos que sufren las consecuencias de estas divisiones, muchos de ellos inocentes. Es la oportunidad también de mostrar una vida diferente y mejor, que trasciende el orden social actual. Es la oportunidad de mostrar un Dios amante que dio el mayor regalo a la humanidad por medio de su Hijo, dándole esperanza y propósito a la existencia. Por lo tanto, termino deseando que ojalá nos constituyamos en verdaderos embajadores de Cristo en todo ámbito en el cual nos toca desenvolvernos, ya sea en el real o en el virtual. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos de pie para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, perdónanos si es que no hemos sido dignos mensajeros
o embajadores del Padre. Pero confiamos en que a pesar de nuestras imperfecciones, por medio de tu Espíritu, tú nos puedes transformar para ser instrumentos valiosos tuyos en el ministerio de la reconciliación con el Padre. Nos acordamos de aquellos que sufren las consecuencias de estas divisiones. Ayúdanos a mostrarte a ti tu carácter de amor a otros en nuestras propias vidas. Y ayúdanos también a limar toda división o aspereza. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.